Sí, voy a hablar de lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, en el Honorable Congreso de la Nación, así dice el reglamento que se tiene que nombrar a el Congreso mismo. Estoy hablando del reglamento porque ayer lo que pasó en el Congreso de la República es algo muy extraño. Las leyes de la física dicen que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. También dicen que una cosa no es una cosa y no puede ser otra cosa. Ayer lo que pasó en el Congreso de la República es que se contradijo la ley de la física, de la lógica y de la política. ¿Por qué? La Cámara de Diputados, y acá no importa quién tenga la razón, intentó sesionar con un sector que decía que la sesión tenía que ser presencial y con otro sector que decía que la sesión tenía que ser virtual. ¿Por qué? Porque se había caído una ley interna que votaron los propios diputados por consenso, que decía que las sesiones serán virtuales por consenso hasta determinada fecha. Por consenso, lo repito, y ahora voy a explicar por qué. Se cayó ese procedimiento, esa regla que se había votado, se había vencido la fecha. La mayoría de la oposición intentó generar un espacio para que incluso se pueda votar las dos leyes que supuestamente se votaron y no, y ahora voy a explicar por qué, en forma semipresencial, diciendo, bueno, hay un montón de diputados que vinimos hasta acá, estamos en las bancas, otros no están porque están en riesgo de contraer COVID, porque son personas que están consideradas dentro de la franja con mayor riesgo de contraer esa enfermedad. Ellos pueden estar en forma virtual y el oficialismo, después de 8 horas de debate, 8 horas para ver cómo se hacía una ley, para votar una ley dentro del Congreso, no se llegó a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Esto. Se votó y no se votó, se estaba y no se estaba, ¿no? Hay un video que mostró el diputado Waldo Wolf, que estaba en su banca, que dice, estoy en mi banca, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que estaba ausente. El presidente de la Cámara de Diputados, Massa, entiendo que intentó llegar a una especie de acuerdo con la oposición, y la oposición también, en esta larga reunión de 8 horas, y fue Máximo Kirchner el que llevó la posición más dura, diciendo, no, las sesiones tienen que ser virtuales. La pregunta es ¿por qué? Y lo que terminó pasando, un Congreso que estaba, que no estaba, una ley que dijeron que se votó, y hoy el presidente de la República dice que no hubo sesión ayer, cuando hubo una sesión virtual y presencial. Había diputados que querían votar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se trabó así la Cámara de Diputados? Esto es un hecho muy grave y no pasó nunca en la historia de la democracia desde el 83 hasta ahora. Nunca pasó. Estaban votando dos leyes además que tenían consenso. Y repito la palabra consenso, porque en un momento del debate, esto para mostrar el delirio al que se llevó la discusión dentro del recinto, se empezó a discutir lo que significaba consenso dentro de la Cámara Baja, donde lo que se busca y donde se estipula y cuál es la regla y cuál es la norma es encontrar consenso para votar leyes. Y ayer se discutió lo que significaba la palabra consenso. Lo voy a leer porque es increíble. Después de que un diputado de la oposición, Gustavo Mena, leyó la definición de la palabra consenso en el diccionario de la Real Academia Española, bajó al recinto la diputada nacional del Frente de Todos, Cecilia Moró, y por lo menos admitió que lo que decía la RAE sobre la palabra consenso era real y que no había consenso para generar esta norma sobre cómo votar en la Cámara de Diputados. Pero después puso en discusión la Real Academia Española, la diputada Moró. Dijo que la RAE define al sexo débil como el conjunto de mujeres o una mujer pública como prostituta, y agregó que ella no cree que ninguna de las diputadas que están acá avalen esa definición. A este nivel se están discutiendo las leyes en la República Argentina. A este nivel. No había consenso para hacer el nuevo reglamento para votar en medio de la pandemia. La oposición entiende que se tiene que hacer de forma presencial. El oficialismo no. ¿Qué dice la oposición? Quieren votar, por ejemplo, a la reforma judicial en forma presencial, cuando ya vimos cómo pasó esto en el Senado, donde a los últimos 10 minutos se agregaron un montón de cambios, se apagan los micrófonos,
Esto lo hace público la propia presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández, cuando de alguna manera le hace una chicana al diputado Esteban Bullrich, que había puesto una foto en su Zoom, y le toma lista. Queda abierto en el Senado un micrófono de Marcelo Fuentes cuando se votaba la reforma, dice, al fin terminó este parto. La presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández, dice, apaguemos los micrófonos porque esto es un gallinero, y ¿saben qué? Tiene razón, es un gallinero. Lo que pasó en diputados, ojalá se arregle y ojalá se encuentren los consensos, no importa lo que diga la RAE de mujer débil, de consenso, todo el mundo entiende lo que es un consenso. De paso, hay que repudiar también las amenazas que recibió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que está haciendo denuncias porque dice que su celular se giró y hubo amenazas de todo tipo. Ahora, ¿qué está pasando? En el Senado, Cristina Kirchner avanza y llamó a una sesión para que se voten cosas que son muy importantes. El decreto que considera de interés público, de servicio público, a las telecomunicaciones, y atención, 20 pliegos de jueces y fiscales que había enviado en su momento el macrismo y que el kirchnerismo no quiso votar y ahora sí quiere votar. ¿Qué es lo que pasó? Los pliegos cambiaron. Por ejemplo, quien había sido elegido para ocupar el juzgado federal de Mercedes, Ignacio Maíquez, fue el fiscal que investigó a Cristina Kirchner en varias de sus causas. Ya no es el que se va a votar en el Senado, ahora se va a votar a otro candidato que no va a ser el que investigó a la presidenta del Senado. Se cambiaron los 3 pliegos de la justicia que se iba a modificar en Mendoza. Los 3 cargos que se van a postulantes que se van a votar ahora son los que le gustan a Anabel Fernández Agasti, la vicepresidenta del bloque del Senado K. Pasa lo mismo con jueces del Fuero Contencioso Administrativo Federal. Se metió a gente de la Cámpora como primer postulante y quien se va a votar, y se va a votar porque tiene la mayoría, Cristina Fernández de Kirchner, que tuitea criticando a la oposición por lo que pasó en diputados, mientras al mismo tiempo el presidente de la República dice que no hubo sesión. Yo estoy bastante perdido. Hay un diputado también de San Luis que intentó salir de su provincia, y lo repito porque es bastante insólito, ya lo dije ayer. José Luis Ricardo llenó todos los papeles y le dice que cuando vuelva tiene que pasar la cuarentena en un hotel y él está en un tratamiento médico y no puede hacerlo. Entonces también lo que está pasando es que si hubiese sesiones presenciales, desde las provincias se está impidiendo a legisladores ir a votar. Se tienen que poner de acuerdo en el Congreso de la Nación. Es algo básico lo que estoy diciendo, algo básico. Es muy impresionante lo que pasó. Está trabado. En la Argentina hay una grieta y hay una traba. Estoy robando un poco una idea del colega Jorge Liotti de La Nación, que habló de esto. De cómo todo se traba. No uso esta palabra, pero hay una traba. Hay grieta y traba. Está trabado el Congreso. En medio de la pandemia, en medio de la falta de médicos, en medio de discusiones sobre cuál va a ser el presupuesto nacional, cómo se va a pagar la deuda, si faltan camas, si no faltan camas. ¿Qué se está votando? En el Senado ya sabemos. La reforma Blue, judicial, la que importa. No el texto que en el diputado lamentablemente se trabó. Está desacoplado el Congreso de la calle. Y eso es un cambalache.